Familia, junio ya. El año pasa muy pero que muy rápido y no falta tanto para que Bitcoin salga de su típica pauta de letargo post-halving. Y mucho ojo, porque una vez que eso pase, los precios del halving, que en este caso pues es el rango de los 74 a los 60.000 dólares, nunca se han vuelto a tocar. Por lo que si vemos un nuevo tramo alcista de grado mayor que nos saque de este rango, los 56.000 dólares podrían haber sido unos mínimos que no volvamos a ver nunca. Ha pasado así siempre y quizá esta vez pues sea diferente, pero remarcar que no es que 3-4 ciclos sean pocas muestras, es que el halving impacta en el precio del activo a 6-12 meses vista y se genera un desequilibrio a favor de los compradores en donde el precio sube buscando un nuevo equilibrio entre oferta y demanda por niveles superiores, que claro, todo esto tiene sentido si la demanda anterior al halving se mantiene después de este evento, pero es que además en este ciclo contamos con el capital institucional por primera vez en toda la historia, así que bueno, bonito ciclo se nos está quedando, podríamos decir, ¿no? Vamos a hablar del mes de junio. ¿Qué cabe esperar? Bueno, pues históricamente es el mes de todo el año que menos movimiento suele tener Bitcoin, con un 0,25% de rendimiento medio y una mediana del 1,25%, que la mediana es la desviación histórica del rendimiento promedio. Pero aquí quiero remarcar algo, y es que ya ha empezado la guerra por las comisiones de los ETF de Ethereum, y es que, en principio, y atención, podrían salir a cotizar a finales de este mismo mes de junio. De hecho, cuando la mayoría de los fondos ETF de Bitcoin empezaron a desvelar sus comisiones, faltaban menos de 10 días para su lanzamiento, por lo que el mercado podría empezar a descontarlo en cualquier momento. Así que, bueno, pues os voy a decir un poquito lo que yo tengo en mi mente para lo que puede suceder este mes, ¿no? De entrada esperaría un inicio de mes lateral o lateral bajista para cripto, donde veamos un mercado más bien aburrido o incluso peguen alguna sacudida a la baja que acojone un poquito antes de que el mercado empiece a descontar con subidas el lanzamiento de estos fondos ETF de Ethereum, porque pienso que será un desarrollo bastante parecido al que tuvo Bitcoin, ¿no? Evidentemente, salvando las distancias, no vamos a ver la misma entrada en Ethereum de dinero de la que vimos en Bitcoin en este caso, pero recordad, por ejemplo, que en octubre del 23 Cointelegraph filtró una noticia donde especulaba con que la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street se iba a producir de manera inminente. Bueno, pues con esto vimos un movimiento alcista en Bitcoin del 60% hasta su lanzamiento el 11 de enero y un tramo alcista después por los flujos de entrada de otro 70%. Pues yo esperaría un movimiento bastante similar en Ethereum para finales de este mes que lo lleve hacia zona de máximos históricos, y estamos hablando de un 30% desde estos niveles, ¿eh? Y Bitcoin además podría acompañar esto con nuevas alzas hacia nuevos máximos. Veremos. Pero bueno, pensar que entrarán miles de millones de dólares en Ethereum y esto el mercado debería descontarlo antes con subidas, hasta quizá pues eso, zona de máximos históricos, y justamente el día del lanzamiento o esa zona, esos días, ver un sell the news, ver una venta de la noticia de esta posible subida que os estoy comentando, pero la profundidad en la corrección dependerá ya de la entrada de flujos que veamos en los ETF de Ethereum una vez que salgan a cotizar. Y este es un dato que ahora mismo no tenemos y que sin duda impactará de una manera muy clara en el mes de julio. Así que cuando tengamos los flujos de entrada podremos especular con el posible escenario para ese mes. Pero con julio inicia el tercer trimestre de este año. E históricamente el tercer trimestre es el peor trimestre de todo el año. Así que bueno, yo me imagino quizá una buena acogida de los ETF de Ethereum que genere un rendimiento interesante en el mes de julio y que agosto sea más bien lateral, septiembre empiece lateral bajista y a mitades de septiembre empiece el repunte. Pero bueno, veremos, ¿no? Después de julio, ¿qué viene? Bueno, pues viene agosto, que suele ser un mes tranquilón. Baja mucho la actividad del inversor institucional. La gente está pensando ya en el veranito, en la playita, en la piña colada, en el Moscow Mule. Ya lo iremos comentando sobre la marcha porque además por la pauta estacional del SP500 en año electoral, como es el caso, en agosto podríamos ver los mínimos, bueno, agosto o mediados de septiembre más o menos, para que os hagáis una idea, podríamos ver los mínimos de una lateralización o corrección antes del impulso más agresivo de todo el año, evidentemente alcista, que culmina con noviembre como el mes más alcista de todo el año. Después de agosto entraríamos en septiembre, que históricamente es el peor mes del año para Bitcoin. Queda mucho para especular con lo que puede pasar en septiembre, pero con septiembre finaliza el tercer trimestre. Y no queda tanto para esto. Hay mucha gente que estará pensando, hostia, de aquí a septiembre no veas si falta. Tío, que estamos ya en julio. En junio en este caso. Hace nada se aprobaron los ETF. Han pasado ya 5 meses y pico. Falta menos de la mitad de lo que hemos visto ya en tiempo para entrar en la etapa rojo fuego. En el cuarto trimestre de este año, por los ciclos de Bitcoin, podríamos estar en pleno movimiento de subida libre, que ya veremos si se produce este movimiento y dónde nos deja, porque además de la pauta alcista por los ciclos de Bitcoin, en octubre el mercado podría empezar a descontar las elecciones de noviembre. ¿Por qué se tienen que descontar las elecciones de noviembre? Porque suele ser un periodo en el que los gobiernos
gobiernos aumentan el gasto fiscal para que lleguemos a las urnas con una sensación de bonanza. Y todo eso se traslada a los mercados con un movimiento alcista. Y además, en noviembre se podría empalmar con el rally navideño de diciembre, para entrar quizá en un periodo pues bastante loco de euforia, ¿no? Que veamos la famosa all season que pasa tan solo cada 4 años. Bueno, esta intro va a ser una nueva serie del canal que cada principios de mes repasaremos los eventos más importantes del calendario y su posible impacto en Bitcoin y cripto. Así que después de este roadmap a brocha gorda que os he hecho, probablemente mucha gente entienda por qué mi portafolio está orientado al primer trimestre del año 2025. Sin duda, amigos, tenemos un año por delante apasionante, no te lo pierdas. Y para no perdértelo, dale like a este vídeo, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte futuros contenidos. ¿Todo ready, familia? ¡Vamos para allá! Y atención, amigos, porque estamos viendo cómo la cantidad de Bitcoin que hay dentro de los intercambios no para de salir. Y es que en los últimos 2 días hemos visto una salida de 50.000 Bitcoins en los intercambios. Tener en cuenta que esto es una auténtica barbaridad, que al día se generan 450 nuevos Bitcoins. Y estamos hablando que en 2 días han salido 50.000 Bitcoins, ¿vale? De los intercambios. Hay mucha gente que aún no sabe cuál es el fenómeno alcista de esto que estoy comentando. Es fácil. Cuando tú quitas un activo de una plataforma es porque no tienes intención de venderlo en el corto plazo. Y esto, de la mano del halving y del aumento de la demanda institucional, puede generar ese shock en la oferta del que venimos hablando en este canal tantas semanas. Fijaos, en pantalla estáis viendo en color naranja la cantidad de Bitcoin que hay dentro de los intercambios, ¿vale? Como veis, pues a partir, por ejemplo, de lo que sucedió en marzo del año 2020, que todos sabéis lo que pasó, vimos cómo de repente empezaron a salir Bitcoin de los intercambios. Y esto es una tónica que nunca antes había pasado. Como estáis viendo, la dinámica era de entrar, cada vez enviar más Bitcoin a los intercambios. ¿Qué pasa? Que a partir de marzo del año 2020, las instituciones empezaron a meter el pie en el charco de las criptomonedas y aquí la película cambió por completo. Bueno, pues si nos vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo, vemos una gran salida de 50.000 Bitcoins en los últimos 2 días y me he estado viendo todos los intercambios y sorprendentemente las salidas masivas han sido del exchange de Kraken, que yo esto quiero confirmarlo. Es decir, si hay algún rastreador on-chain que sea capaz de decir que esto es verdad, a mí me sorprendería. Yo más bien pienso que es una errata del propio Glassnode, aunque otro tipo de plataformas también están dando los mismos datos. ¿Por qué digo que es una errata? Bueno, porque es que si nos vamos, por ejemplo, al año, a toda la historia de Kraken, prácticamente nunca hemos visto este tipo de salidas. Fijaos, esta línea que baja hacia abajo es la cantidad de Bitcoin que han salido de la plataforma de Kraken. De repente, en tan solo 2 días, hemos pasado de niveles promedio de los últimos años a niveles que no se veían en la plataforma desde el año 2017. No sé si entendéis esto, lo que significa, si finalmente este es un dato veraz. Esto es una auténtica barbaridad. Y es que siempre os estoy diciendo lo mismo. En cripto todo pasa poco a poco hasta que sucede de repente. Esto es que sucede de repente. Imaginaos que pasa el día de mañana en Coinbase. Vemos otra salida masiva. De repente se puede generar un FOMO de la nada, que alucinamos y da pie al bull run. Y de repente decimos, no, claro, si es que estaba claro lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, pero es que ahora estamos ahí, en la etapa de intentar anticiparnos a lo que puede venir. Y lo que está pasando es algo brutalmente alcista bajo mi punto de vista, tanto por parte de la demanda institucional, como de la acogida que han tenido los ETFs en Wall Street, como de los mensajes que está dando Larry Fink, como de lo que están haciendo el resto de países e instituciones del mundo a partir de que en Wall Street se está empezando a negociar Bitcoin. Y evidentemente lo que estamos viendo con la salida de Bitcoin y los intercambios es algo muy muy loco. Es que fijaos, ¿no? Es que no tiene ningún tipo de sentido esta bajada que estamos viendo en la cantidad de Bitcoin de los intercambios. Veremos cómo evoluciona esto los siguientes días, porque ya os digo, como pase en otro intercambio, vamos a ver un movimiento alcista de Bitcoin bastante potente, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a ver la cantidad de dinero que entra en el ecosistema día tras día. Y esto es algo que siempre os comento, ¿no? La cantidad de nuevo dinero que entra en el ecosistema es importante que repunte, porque si no, malas cartas. De hecho, daos cuenta que en el bull run del 2021, lo primero que vimos es un aumento en la cantidad de dinero que entraba en el ecosistema. Y una vez que vimos cómo este dinero empezaba a retroceder mientras el activo subía, esto es una divergencia bajista que se acabó trasladando con un movimiento a la baja de mercado bajista, ¿vale? Pues fijaos cómo aquí las últimas semanas hemos tenido más bien un movimiento ligeramente bajista a partir de que se alcanzó niveles de máximos históricos, pero recientemente, y si ampliamos ya más a partir de lo que ha pasado desde inicios del 23, estamos viendo como todo esto está empezando a repuntar, y esto sin duda es algo muy muy positivo que le haremos seguimiento en este canal en los siguientes vídeos, así que no os lo perdáis, porque romper de nuevo esta zona de máximos será un mensaje muy positivo para el mercado. Ahora, ya para finalizar, la última gráfica on-chain es el precio realizado del operador de corto plazo, que básicamente es esta
esta línea de color granate que tenéis aquí. Para todo aquel que diga, ¿y esto qué es, Carlos? Bueno, pues precisamente es todo aquel que ha comprado Bitcoin en los últimos 150 días, su precio promedio. Ya sabéis que cuando alguien entra en este mercado es muy difícil que de repente empiece a haber ganancias y ganancias y ganancias, y normalmente el mercado intenta partir la mayor cantidad de piernas, y tener en cuenta cuál es el precio promedio de todos los novatos es interesante, porque a partir de que empiezan a perder dinero suele ser el mínimo relativo antes de un impulso importante. ¿Y cuando empiezan a perder dinero? Cuando el precio de Bitcoin se pone por debajo, se pone por debajo, se pone por debajo, se pone por debajo, se pone por debajo de esta línea granate. Y fijaos como cada vez que se pone por debajo han sido mínimos antes de un nuevo impulso. Hablando de mercado alcista, ¿vale? Aquí también tenemos lo mismo, y ya si nos vamos al año 2023 en adelante, vemos algo bastante similar, como cada vez que el precio de Bitcoin se ha acercado a esta línea de color granate, han sido buenas zonas para comprar. Fijaos, aquí con el sell de news de los ETF, y recientemente con este movimiento hacia niveles de los 56.500. Bueno, ¿por qué os traigo esta imagen el día de hoy? Lo primero, porque si tenemos correcciones a niveles de los 62.500, ya se encuentra ahí el precio realizado del operador de corto plazo. Esto es algo muy positivo, porque la parte baja del rango ahora también está sostenida por este tipo de indicadores que han funcionado también en el largo plazo. Y punto número 2, porque dada la construcción de precio de Bitcoin por estos niveles, ahora mismo tenemos el precio realizado más alto de toda la historia, superando los máximos del año 2020-21, que el pico fue en niveles de los $52.000. Esto es construcción de precio, amigos. Estamos viendo unos fundamentales brutales, unos datos en cadena muy buenos, y ahora vamos a repasar el análisis técnico que desde luego no nos va a dejar indiferentes. Antes de pasar a TradingView, recordaréis todos los que seguís también la sección de Quantfury, que es la sección en la que yo voy proponiendo ideas de trading que bajo ningún concepto pueden ser tomadas como señales de trading. Cada uno debe hacerse responsable de sus operaciones y de sus inversiones. Y en este caso, justamente el domingo de la pasada semana, cuando estábamos por estos niveles de precio, proponía que el movimiento más probable bajo mi punto de vista era buscar un hachazo bajista hacia niveles en torno a los 65.500. Mientras tanto, el SP500 podría retroceder hacia niveles de los 5100, si no estoy equivocado, ahora estoy hablando de memoria, ¿no? Y hemos visto ese retroceso en el SP500 hacia esas zonas que os comenté, y sin embargo Bitcoin ha tenido fuerza bajista de perder los $66.000, por lo tanto, bueno, esto nos habla de una fortaleza intrínseca bastante potente para el activo, que está aguantando la parte media del rango con mucha facilidad. Y atención, porque aquí tenemos una figura que ahora comentaremos en la sección de análisis técnico, una figura triangular que de romperse nos podría dar pistas de cuál puede ser la dirección de esta semana que inicia. Yo voy a seguir esperando a ver si tenemos algún leñazo bajista hacia niveles de los 65.500, pero la verdad que está demostrando mucha fortaleza y no me extrañaría que me quedase esperando y tener que buscar operaciones por niveles superiores. Familia, os dejo por aquí abajo el enlace para que os descarguéis esta plataforma, que es Quantfury. Es la plataforma en la que yo utilizo para hacer este tipo de operaciones, también para comprar Bitcoin en el mercado spot y llevármelo a mi billetera fría. Te cobra 0 comisiones de entrada y salida a mercado, y puedes mantener una operación abierta todo el tiempo que quieras. Y evidentemente, descargando la plataforma desde este enlace, estaréis apoyando este canal y todo el contenido que proponemos. Y atención, amigos, porque pasando a la gráfica de TradingView, bajo mi punto de vista, que evidentemente puede estar equivocado y no es consejo de inversión, estamos a pocas horas, a 1 o 2 días de ver un movimiento muy potente en Bitcoin que podría llevarlo a máximos históricos, o podría llevarlo a niveles de los $63.000. Ahora habrá mucha gente que diga, entonces puede subir o puede bajar. Espérate, déjame que acabe, porque es que estamos generando un patrón triangular muy bonito y estamos en el ocaso de esta figura. La ruptura de la resistencia o el soporte nos va a dar pistas de cuál puede ser la dirección principal después de esta ruptura, ¿vale? Ahora vamos a ir a ver todo esto, pero bajo mi punto de vista tiene mucho más sentido buscar un movimiento alcista, por lo que os voy a comentar ahora, ¿no? Estamos tal y como os comenté justamente hace una semana, el día 26, os dije, yo creo que ya hemos visto los mínimos, o a lo sumo podríamos ver un movimiento hacia niveles de los 65.500. ¿Por qué? Porque este día que vimos un movimiento alcista del 7.8%, se generó un pico de FOMO, porque se empezó a especular con que van a probar los ETF de Ethereum ya, pero ya va a ser ya. Hostia, pero ya va a ser, sí, va a ser ya. Entonces, limpiar el mínimo de ese día puede partir muchas piernas, muchos apalancados que probablemente después de esa noticia pusieron los mínimos en ese día a ver si suena la flauta, ¿no? Por eso no descarto un leñazo hacia niveles de los 65.500, pero la realidad es que estamos dentro de un movimiento de 5 ondas y todo apunta que o ya hemos visto los mínimos o estamos cerca de verlos antes de un movimiento hacia nuevos máximos. Varias cosas a comentar. Lo primero, todo esto empezó
justo cuando perdimos los mínimos de los 60.000, que ahí yo abrí un trade en directo en los 57.200, podéis ir a ver ese día y ese vídeo, además sería un miércoles seguramente o un domingo, y os dije, bueno, pero si es que la fortaleza está ahí. Normalmente Bitcoin, antes de emprender nuevos tramos alcistas, suele romper la parte baja de un soporte antes de un tramo al alza. Suele romper, fijaos aquí, la parte baja de un soporte antes de un tramo al alza. No descartamos que este sea el mínimo antes de este tipo de movimientos. Y efectivamente es lo que ha pasado, pero es que todo esto tiene un fundamental detrás. Fijaos, rompe, recupera rápidamente, testea a nivel de los 60.000 ahora como soporte, soporte, soporte y soporte, rompe el área de valor del rango, que es la parte media, el nivel más negociado, un nivel que anteriormente ha actuado como resistencia, lo rompe y ahora lo está confirmando como soporte. Por lo tanto, a pesar de que el SP500 esta semana ha tenido un movimiento de caída hacia los 5.200, que yo pensaba que eso iba a llevar a Bitcoin a perder los niveles de los 66.000, no ha sido así. Esto nos demuestra mucha fortaleza y yo también me cuestiono, digo, hostia, si todo esto que os he comentado en la introducción del vídeo lo sé yo, también lo sabe el mercado. A lo mejor lo descuenta antes de, de lo que yo pienso. Y en lugar de tener un inicio de mes lateral o lateral bajista, lo tenemos alcista. No lo sabemos, no lo podemos descartar. Pero la realidad es lo siguiente. Fijaos, vámonos a la gráfica de 4 horas. Ahora, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos esa sacudida, ¿verdad? Nivel de los 60.000 lo recuperamos con fuerza. Onda 1. Vamos a ver con el retroceso de Fibo cuánto corrige la onda 2. Estamos hablando de una corrección del 50%, como estáis viendo aquí. Perfecto. Eliminamos el retroceso de Fibo. Cogemos el inicio de todo este movimiento de impulso, desde el mínimo hasta el máximo. Fijaos que el 50% estaba por niveles de los 66.000 y prácticamente se han testeado, aunque no podemos descartar que se perforen y vayan a buscar esas zonas que os he comentado. Pero bueno, la corrección promedio está ahí, ¿vale? No es nada de... Es decir, no hemos corregido en esta un 38,2 solamente y en la otra un 50. Más o menos la corrección es la misma. Y ahora, si nosotros nos fijamos en la pauta que está dibujando Bitcoin, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una perfecta figura triangular y atención porque estaríamos bastante cerca de romper este nivel de resistencia. Y si rompemos este nivel de resistencia, aunque luego tengamos un retesteo a estas zonas, para mí ya serían puntos de compra. Y los niveles de los 65.500, que yo los interpreto como buenas zonas de compra, si tenemos la ruptura de esta figura triangular, mi nivel siguiente de compra pasaría a ser los $67.000, $67.500 por Bitcoin. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es, ok, aquí tenemos una figura triangular que coincide con una onda 4 que corrige todo este movimiento de impulso. Ahora, la proyección, ¿dónde me podría dejar si por lo que sea se rompe al alza desde este nivel de ruptura? Pues fíjate que nos estaría dejando en niveles de los máximos históricos, niveles de los $74.000. Ahora, que se rompe a la baja por el motivo que sea, pues esto nos estaría dejando en zonas en torno a los $63.000, a testear todos estos niveles de anteriores resistencias, actuales soportes. Así que estamos en un puntito muy dulce, muy dulce, que probablemente en las siguientes horas nos dé mucha pista de hacia dónde puede dirigirse esta ruptura. Yo estaré enviando un audio por Telegram que quiero decir algo, por favor, escuchadme. Yo no tengo grupos de pago, no asesoro inversores. Tened en cuenta que solamente el único canal de Telegram al que podéis acceder es el que está en la descripción de este vídeo. No vayáis a Telegram y pongáis Plan BTC porque hay suplantadores de identidad que han estafado a mucha gente de esta comunidad, diciéndoles, no, yo soy Carlos de Plan BTC, dame tu dinero. Yo nunca os voy a pedir dinero, amigos. Sentido común, ¿vale? Y si alguien ha salido perjudicado, pues bueno, ya ha aprendido la lección. Vale, seguimos. Aquí tenemos este panorama en Bitcoin. Vamos a pasar ahora a ver qué es lo que está sucediendo en Ethereum. Si pasamos a ver Ethereum, estamos viendo un comportamiento de muchísima fortaleza, porque es que está manteniendo niveles de los 3.700 como soporte. Y todo esto de aquí podría ser una zona de reacumulación antes de un nuevo tirón alcista, porque recordad que todo lo que yo propongo es algo bastante loco, pero puede ser algo bastante similar a esto que tenemos aquí. Es que es muy loco, yo sé que no, porque esto sería, por ejemplo, agosto ya con un movimiento muy vertical. Pero la realidad es que en una etapa anterior, justamente cuando estábamos en un periodo bastante similar del halving como estamos ahora, fijaos toda esta etapa de aquí del año 2020, habíamos roto ya esta zona de doble suelo y estamos generando esta pauta. Es que es algo bastante similar de lo que estamos haciendo ahora por estos niveles. Movimiento de letargo hasta que tenemos una entrada de momentum. Y aquí no podríamos descartar tener un desenlace bastante similar, porque si se aprueban los ETF de Ethereum en Wall Street, podríamos tener una entrada de flujo bastante interesante, porque es que el propio BlackRock ha presentado la solicitud para crear un ETF de Ethereum, ¿no? Y no creo que este tío diga, no, yo voy a presentar y a ver cómo van las cosas. Probablemente tenga una gran cantidad de inversores detrás que le hayan solicitado que lance este fondo ETF. Y por eso pienso que podríamos ver un buen lanzamiento, ¿vale?
un buen estreno en este caso, por lo que no descarto para nada tener este tipo de desenlace en Ethereum. Ya sé que es muy loco, no le hagáis caso a todo este movimiento. Yo creo que hasta aquí sí que tiene sentido. De aquí para arriba hay muchos factores que van a impactar, no lo sabemos, pero sí que pienso que las siguientes semanas podríamos ver un movimiento en Ethereum que lo llevase hacia toda esta zona de máximos, y que en el corto plazo estamos por ahora manteniendo niveles de los 3.700, y a pesar de la noticia que vimos el día 20 de mayo, estamos sosteniendo estos niveles por la parte alta, cosa que bajo mi punto de vista es muy interesante. Antes de pasar a ver otro tipo de criptomonedas, quiero destacar el comportamiento del SP500, que ya sabéis que impacta de lleno en el sector cripto y en el resto de índices mundiales, porque el viernes de la pasada semana tuvimos el dato del PCE, que fue según lo esperado, y vimos primero una limpieza bajista que fue a testear precisamente esta línea de color verde que la pusimos en el vídeo del domingo de la pasada semana, y os comenté que bajo mi punto de vista lo que le deparaba al SP500 para esta semana que está en curso es un movimiento bajista hacia estas zonas, y fue el mínimo de la pasada semana para luego recuperar con fuerza el movimiento alcista. Esto es algo que me gusta mucho, y la vela semanal que se nos ha quedado aquí en el SP500 es muy bonita, y también hemos cerrado una vela mensual bastante interesante. Así que atención, porque esto podría ser una especie de banderita, y ahora inicia el mes de junio, que si le da por tener un movimiento alcista, esto podría haber quedado como una banderita después de todo este movimiento de impulso, y el siguiente tramo al alza tendríamos que calcularlo con el mástil de esta banderita. Es decir, que tendríamos que coger desde el mínimo hasta el máximo, y también coger el mínimo del mes pasado, y eso nos dejaría un SP500 en niveles de los 6.300, que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad, lo sé, pero es que no descarto verlos este año. No descarto verlos este año porque estamos en un año bastante particular, ¿no? En el que hay varios eventos por los que cabe esperar un movimiento alcista que no tenga ningún tipo de sentido y que luego derive en un mercado bajista. Es que es lo que yo pienso. No pienso que este año se van a cometer excesos al alza. Lo pienso. Así que veremos. Es que si no, ¿alguien me puede explicar cómo cojones vamos a ver un bull market? O sea, si no tenemos movimientos alcistas locos, un aumento de la tolerancia al riesgo brutal, una estabilidad en todos los aspectos que rodean a los mercados financieros, ¿cómo vamos a ver un bull market? No lo vamos a ver, ¿no? Entonces, no descarto que si tenemos un buen mes de junio, que rompa claramente los máximos de de los 3 meses anteriores, esto ha podido ser una banderita, y lo que le pueda deparar al SP500 es un movimiento con sus más y sus menos, que podríamos ya incluso finalizar el año por estos niveles de aquí. No lo descarto en absoluto, ¿vale? Porque es que si también nos vamos a ver lo que le depara a Bitcoin, podría ser un movimiento bastante similar. Si tenemos un movimiento alcista, esto ya podría haber quedado como una banderita, y el movimiento de impulso que cabe calcular es desde el inicio hasta el máximo, y tendríamos que ponerlo en estos niveles, por lo que ver un Bitcoin en niveles de los $174.000 y un SP500 en niveles de los 6.300 no me parece una locura para finales de este año o principios del año 2025. No me hagáis caso, evidentemente, esto es una proyección que estamos analizando un recorrido muy amplio de mercado en el que vamos a ver muchas noticias, muchos fundamentales, pero la realidad es que, bueno, pues yo no descarto ver este tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, ahora sí, pasando a Kujira. Quiero hablar de este activo. Hace ya varios días que no, bueno, varias semanas que no lo traigo. Ha tenido una corrección bastante importante, mucho más de la que a todos nos hubiera gustado, ¿verdad? Porque yo compré también Kujira por estos niveles de aquí. Y al final, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que quiero que entienda la gente, que no siempre se va a dar con los activos que tengan un mejor rendimiento dentro del portafolio. La gran diferencia va a ser en la experiencia que tiene cada uno. Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si este es mi portafolio cripto, un 30% es lo que yo estoy utilizando, un 30-40% es lo que estoy utilizando para el portafolio que estoy mostrando en este canal, de camino al millón. O sea, realmente el otro 70% o 65%, depende evidentemente de los movimientos de mercado, lo configura Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que si la mitad de este portafolio lo tengo en H-Bar, como es el caso, en H-Bar, estamos hablando de que tan solo un 10% lo tengo en proyectos como Kujira, lo tengo en proyectos como Metal, lo tengo en proyectos como etcétera, ¿vale? Y que si ese 10% se va a la mierda todo, el resto del portafolio me va a aguantar esta estrategia más arriesgada que buscaba una mayor rentabilidad y que finalmente no ha sido así. ¿Cuál es el problema? Que aquí viene la gente queriendo buscar el pelotazo y pone el 100% de su capital aquí, en las gemitas. Pero es que no pasa nada, que todos lo hemos hecho. Yo he pasado por ahí también en mi etapa inicial en cripto. He aprendido la lección y ahora tengo otro tipo de configuración de portafolio que lo estoy compartiendo en este canal desde finales del año 2023. Y esto es importante, amigos, remarcarlo, porque hay mucha gente que este es su primer mercado alcista, que quiere pegar el pelotazo y dice, bueno, pues voy a poner todo mi dinero en ORDS, voy a poner todo mi dinero en Kujira, voy a poner todo mi dinero en Netmind. Luego no te quejes
no te quejes si pierdes todo tu dinero, porque es que es lo más probable, ¿vale? Todos hemos pasado por ahí, yo también he pagado el pato y ahora tengo otro tipo de configuración que la vengo comentando en este canal, lo que pasa que ya os digo que cada uno escucha lo que quiere. Ahora, no me extrañaría para nada que Kujira, teniendo tan cerquita el nivel del dólar, que es un nivel psicológico muy importante, tuviera una caída adicional desde los niveles en los cuales se encuentra hacia esas zonas, que eso es un 25-30% de caída adicional desde los niveles actuales, y vaya a buscar estas zonas de anteriores techos que ahora deberían actuar como suelos de mercado antes de un movimiento alcista, que al final esto queda como un mínimo relativo superior a este otro antes de darle continuidad al movimiento alcista de largo plazo. Yo de aquí para arriba no puedo especular, lo que os puedo decir es que estando tan cerquita del nivel del dólar es altamente probable que vaya a buscar esas zonas y a partir de ahí se forje una zona de suelos antes de un rebote importante. Pero me da la sensación que ya mucha gente ha capitulado. Si pasamos a ver la gráfica, por ejemplo, de Link, se le está dando continuidad a este movimiento alcista y esto es algo que me gusta porque normalmente Link adelanta los movimientos del resto del mercado y no ver una vela negativa o muy negativa de esta semana el Link me da buenas vibras de cara a la siguiente semana. Pasando a Netmind, es un activo que ha tenido un movimiento alcista muy importante, pero su consolidación me está gustando. De hecho, pivoté mi ORDS a Netmind justamente en la zona de mínimos del 30 de mayo. Esto es algo que lo comenté por Telegram, tener cuidado con los estafadores y que evidentemente, como os he comentado, cada uno tiene que tener su portafolio. Me sorprende que la gente se queja y dice, ¿por qué vendes ORDS ahí? ¿Por qué? Pero tío, déjame que haga lo que quiera con mi dinero, ¿no? Que para eso es mi dinero. Yo estoy aquí compartiendo lo que hago, pero no estoy asesorando a nadie. Lo que pasa es que la gente tiene una jeta que bueno, es tremenda, pero bueno. Bueno, pues total, que pivoté mi ORDS a Netmind porque en este caso quería tener la narrativa de la inteligencia artificial y como vais a ver a continuación, primero, que Netmind ha tenido un movimiento muy interesante rompiendo esta zona de máximos que lo llevó a una zona de suelos importantes y ahora por esta zona de aquí yo ya interpretaba que eran buenos precios. Si finalmente tenemos un rebote en general del mercado, probablemente estos sean los mínimos antes de un tramo alcista. Y pasando a ORDS, en este caso yo tenía establecido el nivel del 0.55 como un nivel muy importante en el que quería ver una clara reacción alcista que rompiera estructuras bajistas. No fue así y aunque a partir de aquí evidentemente esto puede subir, yo decidí pasarme a Netmind, ¿vale? Que desde que me pasé pues tuvo un movimiento alcista del 12%, pero bueno, que al final lo que yo venda ORDS para pasarme a Netmind no significa que ORDS no vaya a subir, simplemente he decidido pasarme a otro activo porque tengo una mentalidad de largo plazo hacia mediados del 25, primer trimestre concretamente, ¿no? Entonces lo que pasa en el corto plazo, tenemos que entender que el mercado está en zona de suelos, pero dependiendo del punto en el que entres, a lo mejor está en un movimiento alcista dentro de zona de suelos, luego vendrán correcciones y ahí esas alzas de todos los activos deben sostenerse, porque es cuando realmente te van a hablar de la fortaleza intrínseca del activo. Y no me ha gustado como ORDS no ha mantenido esta zona de máximos anteriores y bueno, como tengo un poquito de todo mi portafolio dentro de este activo, me puedo permitir el lujo de vender en pérdidas y pasarme a otro tipo de activos que tengan una narrativa que piense que puede estar en una tendencia más importante, ¿no? De hecho, lo que me falta es acumular memes y RWA y no descarto realizar algún tipo de venta adicional en otros activos dentro de mi portafolio para posicionarme en estas narrativas. Bueno, ¿qué podemos decir de Pepe? Sigue máximos históricos, muy buen movimiento, la verdad, brutal. Si tuviéramos algún movimiento de caída hacia testear esta zona de máximos, sería el siguiente punto de compra. Y pasamos a Polis, por ejemplo, que es otro de los activos que también ha tenido un mal comportamiento desde que yo compré, más o menos compré por estas zonas, si no estoy equivocado, y desde entonces ha caído un 60%. Bueno, pues la verdad que el comportamiento ha sido malo, pero es lo que os digo. O sea, yo cuando entramos, hay mucha gente que dice, si hay alguna noticia importante avísame, pero si es que no vas a ver noticias malas de este tipo de proyectos ni de ninguno. Siempre te van a vender lo bueno y bonito baratos que están en ese momento. Entonces tú tienes que decir, ok, ¿qué capitalización de mercado tiene? ¿Cuál es su recorrido? ¿En qué etapa de mercado estamos? ¿Cuál es la configuración de mi portafolio? ¿Qué riesgo quiero asumir aquí? En mi caso fue un 1%. 1-2%, ¿no? ¿Que he perdido? Sí, pues he perdido un 0,5 de mi portafolio total. No pasa nada, no es que haya aprendido porque la gestión era buena, pero simplemente no ha tenido el comportamiento que yo esperaba. Ahora, ¿vendería aquí? Pues bueno, la verdad es que yo esperaría algún movimiento de rebote que lleve de nuevo al activo a estas zonas, porque el hombro cabeza a hombro puede estar vigente y en el momento que se rompa estas zonas, el activo puede salir disparado al alza, pero claro, se tienen que romper estas zonas y no es seguro que se vayan a romper, ¿no? Por eso es importante la configuración que cada uno le da a su portafolio y es algo que yo remarco mucho en mis vídeos. Render Network, en este caso, como os comenté justamente el domingo de la pasada semana, dejando unas mechitas por arriba, lo normal sería ver algún movimiento de caída en Render hacia zonas en torno a los 8 o los 7 $.
y esta es la siguiente zona de construcción de posición. Pasando a Southern, en este caso, fijaos la vela semanal que nos está dejando, rompiendo toda esta estructura, y ahora podría ir a buscar niveles de los 0.078 o 0.070 en el peor de los escenarios, pero yo pienso que por aquí, por estos niveles de aquí, debería de tener algún tipo de reacción alcista potente. Veremos, ¿no? Desde luego que nadie tiene una bola de cristal y que aquí perfectamente se podría estar cocinando un triángulo si desde aquí vemos un movimiento de rebote, y esto podría generar un nuevo movimiento alcista de romperse ciertas directrices, porque realmente el comportamiento técnico de Southern está siendo brutal. De hecho, daos cuenta que, por ejemplo, Kujira estaría cotizando por estos niveles de aquí. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y quiero agradeceros una vez más mucho, pero que muchísimo todo el apoyo y el cariño que me estáis dando en este nuevo formato que sale los jueves de noticias y actualidad cripto. Es un formato que disfruto mucho creándolo porque me encanta comunicar lo que pasa alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, eso que pasa entre bambalinas, que no se ve en muchos sitios, ¿no? Pues la verdad que disfruto mucho y yo creo que eso se nota y al final acaba gustando también el formato. Así que yo seguiré mejorando mi capacidad comunicativa, que no es fácil, al final pasan muchas cosas en un mismo momento y mecanizarlo cuesta, pero quería agradeceros una vez más todo el apoyo y el cariño que me estáis dando. Que paséis un feliz inicio de semana y nos vemos el miércoles con un nuevo videíto. Veremos cómo nos abre la primera semana de este mes de junio. Fuertísimo abrazo, familia. Chao.